El mundo no es justo ni amable. Es un ring infinito, y cada golpe que recibes es solo el calentamiento. Crees que estás viviendo en paz, pero la verdad es que ya estás dentro de la arena, y cada día que pasa es otro round contra enemigos invisibles, la ansiedad que te aplasta en silencio, la soledad que te sigue como una sombra, la comparación social que no te deja descansar nunca. Es como entrenar sin maestro, sin mapa y sin final. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Ese dolor que sientes no significa que fracasaste. Al contrario, es la prueba de que entraste en el arco correcto. La vida no crasheó, no se bugueó. Ese dolor es el código, el currículo secreto del protagonista. Pero aquí está la diferencia. Mientras intentas silenciar el dolor con distracciones, cada héroe que admiras fue forjado por él. No recibieron hacks ni tuvieron un camino fácil. Goku sangró, Eren gritó, Tanjiro arrastró el cuerpo por el suelo. El dolor no es el obstáculo, es el entrenamiento. Así que si todavía crees que se puede vivir sin recibir golpes, este episodio va a mostrarte lo contrario. ¿De verdad quieres seguir en el ring conmigo? Si la vida fuera un anime, este arco ya habría empezado hace tiempo. El problema es que la mayoría vive como extra sin darse cuenta de que el episodio principal ya está en marcha. Te despiertas, abres el celular, deslizas la pantalla como si buscaras una salida secreta, y lo único que encuentras son recordatorios de que alguien es más fuerte, más guapo, más rico, más feliz que tú. La ansiedad es el villano que aparece incluso antes de que termine la apertura. La soledad es ese enemigo secundario que nunca sale de la pantalla, siempre listo para emboscarte cuando crees que estás a salvo. Y la comparación social es como un entrenamiento interminable contra un rival que nunca se cansa. Recibes golpes sin aprender nada. Pero mira la ironía, el dolor que sientes no es un error del guión, es parte de él. Así como Naruto no se habría convertido en quien es sin cargar el peso del rechazo, o como Eren nunca habría despertado sin ver a su madre morir aplastada, tú tampoco puedes escapar de aquello que parece injusto. El dolor no está ahí para destruirte, sino para revelarte. Solo que ahí aparece el problema. La cultura en la que vivimos hace de todo para convencerte de lo contrario. Hoy cualquier incomodidad ya viene con manual de fuga. Si estás solo, basta abrir una app de citas y coleccionar caras como si fueran estampas. Si estás ansioso, una pastilla promete silencio inmediato. Si estás aburrido, deslizas la pantalla hasta que te duela el dedo. Es como si hubiéramos inventado 1000 genjutsus para no encarar la realidad. Pero cuanto más huyes, más débil te vuelves. ¿Te has dado cuenta? La generación con más comodidad, más tecnología y más opciones es también la que más se desmorona ante el primer golpe. Parece chiste, pero es tragedia. Marco Aurelio escribía sobre soportar ingratos mientras Roma ardía. Epicteto aceptaba su pierna rota y transformaba la esclavitud en escuela de filosofía. Nosotros nos quejamos porque el pedido llegó 10 minutos tarde o porque el café vino con leche normal en lugar de vegetal. Es como comparar una lucha contra un ejército de titanes con el berrinche de perder en el tutorial de un videojuego. Es desproporcional, es ridículo, pero es real. Y esa fragilidad no nació de la nada, fue cultivada. Cuanto más intentamos blindar la vida contra el dolor, más frágiles nos volvemos. Es como cancelar el entrenamiento todos los días. El cuerpo nunca crea resistencia. En el alma es igual. Quien no entrena en el dolor cotidiano se desespera cuando llega la batalla real. Y siempre llega. Enfermedad, pérdida, fracaso, muerte. No existe sí, solo cuándo. Mira los animes que te marcaron. Ningún arco importante fue construido en comodidad. Goku no se hizo fuerte meditando en paz a la orilla del río. Creció porque recibió palizas que casi lo matan, porque enfrentó enemigos imposibles y volvió más fuerte cada vez que cayó. Tanjiro no eligió perder a su familia, pero fue en ese abismo donde nació su verdadera fuerza. Naruto no pidió ser rechazado, pero fue en el desprecio donde encontró la chispa para desafiar al mundo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir creyendo que tu dolor es un defecto o vas a entender que es el entrenamiento invisible que está forjando en quien puedes convertirte? La sociedad te entrenó mal. Te hizo creer que el dolor es un error, que sufrir es señal de fracaso. Pero eso contradice toda la historia humana. Nuestros antepasados enterraban hijos y aún así tenían que salir a cazar al día siguiente. Pasaban hambre en invierno y aún así cuidaban de los animales. Perdían batallas, veían ciudades arder y aún así seguían adelante. No llamaban a eso trauma, lo llamaban vida. Y nosotros, con tanta tecnología, colapsamos porque alguien dejó un mensaje en visto. Ahí está la paradoja. Cuanto más cómoda se volvió la vida,
menos capaces somos de lidiar con lo inevitable. Es como vivir tras las murallas de Attack on Titan. Todos fingen que están seguros, hasta que un titán atraviesa la pared y recuerda a todos que la ilusión nunca fue protección. Y cuando la realidad aparece, la mayoría se derrumba porque nunca entrenó de verdad. El sufrimiento no es un bug en el sistema, es el sistema. Cada lágrima, cada fracaso, cada golpe es la prueba de que estás vivo en el arco correcto. Lo que te mata no es el dolor, sino huir de él. Es negarse a mirarlo de frente, a aceptar que, igual que en los animes, los momentos que más marcan a un personaje son justo los que más le gustaría evitar. Así que piensa, ¿vas a seguir tratando la vida como un juego casual, apagando la consola cuando sube la dificultad? ¿O vas a aceptar que no hay botón de pausa, no hay respawn fácil, no hay modo fácil? Porque al final, la pelea no espera a que estés listo. Simplemente llega. Y cuando llegue, te va a encontrar tal como elegiste vivir hasta hoy, entrenado o frágil. Este es el diagnóstico cruel del primer arco. La vida ya es la arena y no puedes salir de ella. La única decisión real es si vas a pelear como protagonista o a caer como extra. Puedes engañar a todo el mundo, menos a ti mismo. Puedes fingir fuerza en Instagram, posar de resiliente, pero cuando llega la noche y el silencio pesa, no hay filtro que oculte la fragilidad. Y es justo ahí donde la vida te cobra. Cada batalla que esquivas se vuelve deuda acumulada. Cada dolor que niegas crece como una maldición sellada. Tarde o temprano vas a tener que pelear. Los filósofos ya lo sabían. Epicteto no hablaba de comodidad, hablaba de disciplina. Marco Aurelio no soñaba con paz, soñaba con postura frente al caos. Nietzsche no escribió sobre felicidad fácil, sino sobre la necesidad de caminar con el peso hasta que se vuelva parte de ti. Todos repetían la misma lección. El dolor no interrumpe el camino, es el camino. Y los animes solo refuerzan eso. Luffy no se convirtió en quien es porque se la pasó riendo. Se quebró en Marineford, perdió a Ace delante de sus ojos, y ese dolor se volvió combustible. Ichigo no ganó nuevas espadas porque quiso, sino porque casi muere, porque tuvo que encarar el abismo de su propia impotencia. Edward Elric no aprendió sobre sacrificio leyendo libros. Perdió su propio cuerpo y el de su hermano en el intento desesperado de burlar el dolor. Cada cicatriz era la cuenta de la vida cobrando por el aprendizaje. ¿Te has dado cuenta? El dolor que más te humilla es el que más te moldea, pero tiene un precio. Necesitas aceptar que no hay escape. Huir es como ignorar a un villano que sigue regresando cada vez más fuerte hasta que por fin lo destruye todo. Como Pain en Naruto, puedes intentar evitar el enfrentamiento, pero la destrucción de la aldea llega tarde o temprano. El dolor que te niegas a encarar crece como un titán esperando una grieta en la muralla, como un demonio que se alimenta en la oscuridad. Y cuando rompe, rompe sin aviso. Lo que diferencia protagonistas de extras no es el tamaño del golpe que reciben, sino la decisión de no huir. Tanjiro no eligió la tragedia, pero decidió que cada cicatriz sería combustible. Goku nunca pidió enfrentar enemigos imposibles, pero decidió que cada caída sería entrenamiento. Incluso Eren, en su furia, entendió que el dolor no era obstáculo, sino el llamado de su propia transformación. ¿Y tú? ¿Qué decides hacer con el tuyo? El problema es que vivimos en un tiempo en que todo conspira para mantenerte frágil. Es como si la sociedad fuera un villano sonriente que te ofrece comodidad como trampa. ¿Estás cansado? Aquí tienes dopamina lista en videos de 15 segundos. ¿Estás solo? Aquí tienes conexiones rápidas que se evaporan en minutos. ¿Estás ansioso? Aquí tienes pastillas, terapias instantáneas, gurús digitales que prometen paz con un clic. Todo funciona como una droga sutil. Alivio inmediato, debilitamiento profundo. Y la consecuencia es simple. Cuando la vida golpea de verdad no aguantas. Es como un luchador que solo entrenó sombra y se asusta al sentir el primer golpe real. Mira a tu alrededor. Nunca hubo tanto confort y, paradójicamente, nunca fuimos tan frágiles. Es el paradigma de la generación dopada por el exceso. La comida llega en 30 minutos, el entretenimiento en segundos, el placer en clics. Pero cuando aparece el dolor, pérdida, rechazo, fracaso, el alma colapsa como un castillo de naipes. No es porque el dolor se haya vuelto mayor, es porque nosotros nos hicimos más pequeños. Y eso explica el vacío existencial que corroe a tanta gente. No es solo tristeza o falta de propósito. Es el peso insoportable de una vida sin lucha, porque sin dolor no hay arco, sin resistencia no hay crecimiento.
El cuerpo que no entrena se atrofia. El alma que no sufre se enferma. ¿Ya notaste cómo personas que nunca enfrentaron nada se rompen por cualquier detalle? No tienen cicatrices, no tienen callos, no tienen reservas internas. Es como si la primera derrota fuera el final de la historia, cuando en realidad es solo el comienzo. El contraste con los héroes que idolatramos es brutal. Piensa en Goku, derrotado y humillado 1000 veces, pero siempre de pie. Piensa en Luffy, que cargó el peso de la pérdida y lo usó como motor. Piensa en Edward Elric, que lo perdió casi todo y aún así siguió buscando. Piensa en Naruto, rechazado, humillado, solo, que transformó el desprecio en fuerza. Ahora compáralo con la fragilidad moderna. Colapsar porque no hubo suficientes likes. Llorar porque alguien no respondió un mensaje. Sentir que la vida terminó porque perdiste una oportunidad. No es crueldad decirlo, es realidad. Nuestro umbral de dolor se redujo tanto que cualquier rasguño parece un desastre. Pero la vida no negocia con ilusiones. Tarde o temprano manda un villano real. La enfermedad que no elige, la muerte que llega sin aviso, el fracaso que desgarra tus planes, el abandono que corta hondo. Y ahí no sirve de nada haber entrenado en la comodidad. Necesitas haber entrenado en el dolor. Necesitas cicatrices que ya te enseñaron a levantarte. Necesitas el alma endurecida por el contacto directo con la realidad. Si no, caes como extra en escena de masacre. Y aquí entra la parte más incómoda. No necesitas buscar dolor, porque va a llegar solo. Pero sí necesitas dejar de huir de él. Necesitas encarar cada golpe como entrenamiento. Aceptar que no hay evolución sin sacrificio. Entender que el dolor que sientes hoy quizás sea la única materia prima capaz de forjar a la persona que quieres ser mañana. Si huyes ahora, huyes de lo que podrías llegar a ser. Mira Attack on Titan. La vida tras las murallas parecía segura, cómoda. Era mentira. Cuando el titán atraviesa, la realidad se impone. No hay voto, no hay elección, no hay negociación. Eren no tuvo opción. El sufrimiento llegó y lo moldeó. Lo mismo vale para ti. No sirve de nada levantar murallas de distracciones, anestesias y escapes. El titán de la realidad siempre encuentra una grieta. Y es en ese momento cuando descubres quién eres de verdad. El cuerpo reacciona por instinto, pero el alma responde por decisión. ¿Vas a correr? ¿Vas a anestesiarte una vez más? ¿O vas a levantar la cabeza aunque estés sangrando y enfrentar? Esa es la bifurcación que separa personajes descartables de protagonistas inolvidables. El segundo golpe de la vida siempre es peor que el primero, porque trae el peso de todas tus huidas. Es como ignorar a un villano que crece a cada episodio. El primer ataque logras esquivarlo. El segundo ya es más grande. El tercero es devastador, hasta que un día ya no tienes por dónde escapar. Y lo que podrías haber sido entrenamiento se vuelve ejecución. Por eso la filosofía antigua y los animes modernos se encuentran en un punto. Sufrir no es defecto, es condición. Epicteto decía que no se pueden elegir las circunstancias, solo la respuesta. Marco Aurelio escribía que el obstáculo es el camino. Nietzsche provocaba diciendo que lo que no te mata te fortalece. Y cada shonen que viste repite la misma trama. El héroe no elige el dolor, pero sí elige qué hacer con él. La pregunta directa para ti es, ¿qué haces con el tuyo? ¿Vas a seguir pegando curitas sobre fracturas internas, esperando que algún día el mundo te ahorre el sufrimiento? ¿O vas a aceptar que no existe victoria sin cicatriz, que no hay evolución sin sacrificio? Cuanto más a fondo miras esto, más entiendes que el verdadero enemigo nunca fue el dolor en sí. El enemigo es la ilusión de que puede evitarse. Esa ilusión mantiene a tanta gente atrapada en ciclos interminables de fuga, corriendo detrás de placeres rápidos, distracciones constantes, dopamina en exceso. Es como vivir en un genjutsu. Crees que eres libre, pero estás encadenado a algo que no ves. Solo despiertas cuando recibes un golpe lo bastante fuerte como para romper el hechizo. Ahí entra el giro que casi nadie está dispuesto a aceptar. El sufrimiento no es un intruso, es el maestro que intentaste expulsar. No vino a destruirte, vino a enseñarte a soportar. Pero solo aprendes si aceptas quedarte en el aula. Radical acceptance. Dejar de pelear contra lo que ya es un hecho. Decirte, duele, pero aún así sigo caminando. Es la postura de quien encara la tormenta sabiendo que no va a parar solo porque se lo pidas. Pero aceptar no basta. Aceptar el dolor sin enfrentarte a ti mismo es solo la mitad del camino. La otra mitad es radical honesty, la valentía de decir sin máscaras fallé, flaqueé, tengo miedo.
Es lo opuesto a la actuación digital donde todos fingen victoria eterna. Es mirar hacia adentro y admitir aquello que te avergüenza, lo que más quisieras esconder. Esa honestidad es brutal pero libera. Es el momento en que el protagonista sangrando admite, así no puedo ganar, y solo entonces descubre la fuerza que estaba dormida dentro de él. La filosofía llama a eso virtud, pero los animes lo pintan en colores y lágrimas. Itadori admitiendo que su cuna vive dentro de él. Edward Elric confesando el precio impagable de sus decisiones. Luffy desmoronándose tras Marineford y reconociendo su propia debilidad. El crecimiento no nace de la negación, sino de la verdad dicha en voz alta, aunque duela. Ahí entra el estoicismo en su forma más cruda. No el estoicismo de frases bonitas en posts motivacionales, sino el de Epicteto cojeando con la pierna rota y diciendo, no puedo cambiar esto, pero puedo cambiarme a mí mismo. El de Marco Aurelio enterrando hijos y aún así escribiendo, soporta, resiste, continúa. El de Eren Yeager viendo caer las murallas y decidiendo que su rabia sería el motor de la transformación. El de Ichigo ensangrentado todavía en pie cuando ya no le queda nada salvo la decisión de no rendirse. Eso es estoicismo vivo. No controlar el caos, sino controlar la respuesta. Y aquí aparece lo más aterrador. No entrenas en las grandes batallas. Entrenas en los detalles, en los pequeños actos de coraje que nadie ve. Decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Admitir la soledad sin correr hacia la siguiente distracción. Seguir adelante cuando la voz interna te suplica rendirte. Cada uno de esos gestos es un entrenamiento. Cada repetición construye músculo interno. Y son esos músculos invisibles los que te van a mantener de pie cuando llegue el villano final. Porque la vida siempre tiene un villano final. A veces se llama muerte, a veces fracaso, a veces abandono, enfermedad, desesperación, va a aparecer. Y cuando aparezca no habrá atajos ni tutorial. Vas a estar tú, solo, con las cicatrices que acumulaste o sin ninguna. Será el momento en que el protagonista muestra si entrenó de verdad o solo fingió entrenar. Y lo más cruel es que la vida no hace pausa. No se puede negociar tiempo extra. No puedes decir, todavía no estoy listo. Vas a pelear tal como estás ahora. Por eso cada pequeño gesto de valentía hoy importa. Cada dolor encarado ahora es ensayo para el gran golpe. Cada lágrima contenida, cada silencio que soportas, cada caída de la que te vuelves a levantar se vuelve parte de tu armadura invisible. Si existe un clímax en este viaje, es este. Dejar de esperar que la vida se ablande, dejar de implorar por una versión más fácil de la realidad. El mundo no se va a ajustar a tu comodidad. Lo único que puede cambiar es la forma en que lo enfrentas. Y esa elección es solo tuya. El dolor no es el final. Es el inicio de la transformación. La cicatriz no es debilidad. Es diploma de resistencia. La caída no es derrota. Es entrenamiento obligatorio. Cada sufrimiento que encaras es un capítulo más en la construcción del personaje en que todavía te estás convirtiendo. Huir solo retrasa lo inevitable. Cuando por fin entiendes esto, ves que no es el dolor lo que te destruye, sino la negativa a aceptarlo como maestro. La verdadera derrota no viene del golpe que recibes, sino del momento en que decides que ya no quieres pelear. Ahí sí dejas de ser protagonista y te conviertes en extra. Llegando hasta aquí, quizás ya entendiste que la vida nunca se equivocó contigo. No bugueó, no olvidó darte un manual fácil. La vida siempre fue así, cruda, dura, implacable. El error fue creer que se podía vivir sin dolor, que se podía pasar por este mundo como si fuera un montón de relleno, saltando episodios hasta llegar al final feliz. Pero no existe final feliz sin sangre, sin pérdida, sin cicatriz. Todos los filósofos que vale la pena leer dijeron lo mismo. Epicteto aprendió cojeando. Marco Aurelio escribió en medio del colapso. Nietzsche se burló de la fragilidad de quien sueña con confort eterno. Todos sabían que el dolor no es accidente, es currículum. Y cada anime que te marcó solo repitió esa verdad en otro lenguaje. Goku solo ascendió porque fue aplastado. Naruto solo encontró sentido porque cargó rechazo. Tanjiro solo luchó porque el luto le quemaba en el pecho. El dolor es la maestra secreta de todo protagonista. Así que si estás sufriendo ahora, no significa que fracasaste. Significa que estás en la sala correcta, en el entrenamiento correcto, viviendo el episodio que importa. No pelees contra eso. No pidas que corten la escena. La única salida es seguir. Y cada vez que sigas adelante, aunque tengas miedo, aunque estés roto, aunque estés solo,
algo dentro de ti se fortalece. No porque vaya a volverse fácil, no va a serlo, sino porque vas a dejar de ser un extra en tu propia historia. Vas a dejar de anestesiarte, de huir, y por fin vas a asumir lo que siempre estuvo ahí. El dolor no es enemigo, es maestro, y cada cicatriz es prueba de que no te rendiste. Ahora ya lo sabes, y saber, como todo protagonista, aprende tarde o temprano. Duele, pero libera. Si este mensaje tuvo sentido para ti, no te quedes mirando desde fuera. Suscríbete al canal, entra en esta lucha y sigue entrenando junto conmigo, porque el arco de tu vida no termina aquí, apenas está empezando.